Hay una imagen que ha estado circulando en Internet. Parece un campo de estrellas, puntos brillantes dispersos sobre un fondo negro. Hermosa, sí, pero aparentemente ordinaria, excepto por un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. Esa imagen no muestra estrellas, muestra galaxias. Cada punto de luz no es un sol, es 100.000 millones de soles. Es una galaxia completa. Y hay casi 800.000 de ellas en esa sola imagen. 800.000 galaxias. En un área del cielo que ocupa menos espacio que 3 lunas llenas puestas lado a lado. Si quisieras imprimir esa imagen con el mismo nivel de detalle que las fotos clásicas del Hubble, necesitarías un póster de 4 metros de alto por 4 metros de ancho. Y cada centímetro de ese póster estaría lleno de galaxias. Esa imagen fue capturada por el telescopio espacial James Webb y ha destrozado completamente todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el tamaño del universo. Durante décadas, los científicos creían que tenían una estimación razonable, unos pocos cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Tal vez 1 billón, si eras optimista. El Webb apuntó hacia lo que parecía oscuridad vacía, y esa certeza colapsó. Porque resulta que por cada galaxia que pensábamos que existía, podría haber 10 más, o 100 más. La escala real del universo es tan incomprensiblemente grande que incluso los astrónomos que construyeron el telescopio se quedaron atónitos por lo que encontraron. Antes de que termine este video, vas a entender exactamente qué vio el Webb. Vas a saber por qué los números que aparecen en los libros de texto están completamente equivocados. Y vas a comprender algo que cambiará para siempre cómo ves el cielo nocturno. Pero para llegar ahí, primero necesitas entender algo fundamental sobre la luz, sobre el tiempo, y sobre por qué mirar hacia el espacio es mirar hacia el pasado. Imagina que estás mirando el sol. No lo hagas realmente, obviamente, pero imagínalo. La luz que ves salió del sol hace aproximadamente 8 minutos y 20 segundos. Eso es cuánto tiempo le toma a la luz viajar los 150 millones de kilómetros desde el sol hasta la Tierra. Ahora 8 minutos no parece mucho, pero piensa en lo que significa. Si el sol explotara ahora mismo, no lo sabríamos durante 8 minutos. Veríamos el sol brillando normalmente durante esos 8 minutos. Y luego, de repente, el cielo se volvería oscuro. Eso es porque la luz, aunque es lo más rápido del universo, no es infinitamente rápida. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Un número que es difícil de comprender, así que déjame darte un punto de referencia. A esa velocidad, la luz podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un solo segundo. Podría viajar de Nueva York a Londres en una fracción de parpadeo. Es increíblemente rápida según estándares humanos. Pero el universo es increíblemente grande. Y eso significa que incluso a 300.000 kilómetros por segundo, la luz tarda en llegar a cualquier parte. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de distancia. Eso significa que la luz que ves de esa estrella salió de allí hace 4,2 años. Estás viendo el pasado de esa estrella. Cuando miras el cielo nocturno, no estás viendo el universo como es ahora. Estás viendo un archivo histórico. Cada estrella que ves existe en un momento diferente del pasado. Algunas de las estrellas que ves podrían haber explotado hace siglos, pero su luz todavía está viajando hacia nosotros. Así que las vemos brillar, ajenas a que ya no existen. Este concepto, que distancia y tiempo son inseparables, es fundamental para entender lo que el James Webb ha descubierto. Porque cuando el Webb mira hacia el espacio profundo, no solo está mirando lejos, está mirando atrás, en el tiempo.
hacia el pasado distante del universo, hacia galaxias como eran cuando el universo era joven. Y para ver tan lejos, para mirar tan atrás en el tiempo, el Webb necesita algo que los telescopios anteriores no tenían. Necesita ver en infrarrojo. El universo se está expandiendo. No es que las galaxias se muevan a través del espacio como barcos en el océano. Es que el espacio mismo se estira, como un globo inflándose. Y cuando el espacio se estira, estira todo lo que contiene, incluyendo la luz. Imagina una onda de luz como una onda en el agua. Tiene picos y valles. La distancia entre dos picos se llama longitud de onda. La luz visible que vemos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, tiene diferentes longitudes de onda. La luz azul tiene longitudes de onda cortas. La luz roja tiene longitudes de onda más largas. Ahora, imagina una galaxia distante emitiendo luz azul. Esa luz comienza a viajar hacia nosotros. Pero mientras viaja durante miles de millones de años, el espacio a través del cual se mueve se está expandiendo. Esa expansión estira la luz, alarga su longitud de onda. La luz azul se vuelve verde, luego amarilla, luego naranja, luego roja. Y si la galaxia está lo suficientemente lejos, si la luz ha estado viajando durante suficiente tiempo, es estirada más allá del rojo. Se convierte en infrarrojo, luz que nuestros ojos no pueden ver. Esto se llama desplazamiento al rojo, y actúa como un reloj cósmico. Cuanto más estirada está la luz, más tiempo ha estado viajando. Cuanto más tiempo ha estado viajando, más lejos está la galaxia. El telescopio espacial Hubble fue revolucionario en su época. Podía ver luz visible y un poco de ultravioleta. Nos dio imágenes asombrosas del universo. El campo profundo del Hubble. El campo ultraprofundo. Imágenes icónicas que mostraban miles de galaxias. Pero el Hubble tenía un límite. No podía ver infrarrojo muy bien, lo que significaba que las galaxias más distantes, cuya luz había sido estirada completamente al infrarrojo, eran invisibles para él. El James Webb fue diseñado específicamente para romper esa barrera. Su espejo principal mide 6,5 metros de diámetro. Está compuesto por 18 segmentos hexagonales hechos de berilio y recubiertos con oro. ¿Por qué oro? Porque el oro refleja la luz infrarroja con una eficiencia extraordinaria. Pero el espejo es solo parte de la ecuación. Para detectar luz infrarroja débil de galaxias distantes, el telescopio mismo tiene que estar increíblemente frío, porque todo lo que tiene temperatura emite radiación infrarroja, incluyendo el propio telescopio. Si el Webb estuviera caliente, su propia radiación infrarroja abrumaría las señales débiles que está tratando de detectar. Sería como intentar ver estrellas tenues en el cielo durante el día. La luz del Sol, o en este caso, la radiación del telescopio mismo, las ocultaría. Así que el Webb opera a temperaturas increíblemente bajas, alrededor de menos 223 grados Celsius, solo 50 grados por encima del cero absoluto. Para lograr eso, está estacionado a casi 1 millón de millas de la Tierra, en un punto del espacio llamado L2. En L2, el Webb puede desplegar un parasol del tamaño de una cancha de tenis que lo protege del calor del sol. Permanece en la sombra perpetua de ese escudo, enfriándose, esperando. Y cuando mira hacia la oscuridad, cuando captura fotones que han estado viajando durante miles de millones de años, ve cosas que ningún otro telescopio ha visto. Galaxias del amanecer cósmico. Galaxias formadas cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Y esas galaxias no deberían existir. El Big Bang ocurrió hace 13,8 mil millones de años. En los primeros momentos, el universo era increíblemente caliente y denso. Tan caliente que ni siquiera los átomos podían existir.
solo un plasma de partículas subatómicas. A medida que el universo se expandió, se enfrió. Después de unos 380.000 años, finalmente se enfrió lo suficiente como para que los electrones y protones se combinaran en átomos de hidrógeno. Y cuando eso sucedió, la luz pudo viajar libremente por primera vez, pero el universo aún estaba oscuro, lleno de hidrógeno neutro, sin estrellas, sin galaxias, solo nubes de gas en la oscuridad. Este período se llama la Edad Oscura y duró cientos de millones de años. Eventualmente, en algún lugar entre 100 y 400 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas comenzaron a formarse. Nubes de hidrógeno colapsando bajo su propia gravedad, calentándose, encendiéndose. Estas primeras estrellas eran monstruos, mucho más masivas que cualquier estrella moderna. Quemaban su combustible furiosamente. Vivían solo unos pocos millones de años y luego explotaban como supernovas. Esas explosiones dispersaron elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, al espacio. Y esos elementos se incorporaron en la siguiente generación de estrellas. Este proceso debería haber tomado tiempo, mucho tiempo. Los modelos teóricos predecían que el universo temprano sería relativamente oscuro. Unas pocas estrellas primitivas aquí y allá. Galaxias pequeñas, débiles, formándose lentamente. Y luego el Webb miró hacia atrás en el tiempo, hacia el universo cuando tenía solo 300 millones de años, y encontró galaxias brillantes, masivas, llenas de estrellas. Galaxias que, según todos los modelos, no deberían estar ahí. Si comprimiéramos toda la historia del universo en un año, con el Big Bang ocurriendo el 1 de enero a medianoche, estas galaxias aparecerían el 2 de enero, 2 días después del comienzo del tiempo. Y ya eran brillantes, ya contenían miles de millones de estrellas. Pero aquí está la parte que realmente desconcertó a los astrónomos. No solo eran grandes, contenían elementos pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, elementos que solo se crean dentro de estrellas y que solo se dispersan al espacio cuando esas estrellas mueren. Déjame explicar por qué esto es tan significativo. Cuando el universo nació, solo contenía los elementos más ligeros. Hidrógeno, principalmente. Un poco de helio. Trazas de litio. Eso es todo. Los elementos más pesados simplemente no existían. Esos elementos, el carbono en tu cuerpo, el hierro en tu sangre, el oxígeno que respiras, todos fueron creados dentro de estrellas mediante fusión nuclear. Y cuando esas estrellas explotaron como supernovas, dispersaron esos elementos al espacio interestelar. Nubes de gas enriquecidas con esos elementos colapsaron para formar nuevas generaciones de estrellas y planetas, y eventualmente vida. Pero ese proceso toma tiempo. Una estrella tiene que nacer, vivir toda su vida, morir, y sus restos tienen que incorporarse en nuevos objetos. Para una estrella como nuestro Sol, eso significa esperar 10.000 millones de años. Pero las estrellas masivas son diferentes. Viven rápido y mueren jóvenes. Una estrella con 50 veces la masa del Sol vivirá solo 4 millones de años. Una con 100 masas solares vivirá tal vez 3 millones de años. Quema su combustible a un ritmo furioso. Brilla con intensidad increíble. Y luego se autodestruye en una explosión catastrófica. Así que técnicamente, sí, puedes tener múltiples generaciones de estrellas masivas en 300 millones de años. Matemáticamente funciona. Pero lo que el Webb estaba viendo no era solo unas pocas estrellas masivas. Eran galaxias enteras llenas de estrellas. Galaxias con miles de millones de masas solares, con estructuras complejas, con discos rotantes y bulbos centrales. Formar algo así requiere no solo que las estrellas nazcan y mueran,
sino que todo el proceso de construcción de galaxias, nubes de gas colapsando, fusionándose, organizándose en estructuras coherentes, suceda increíblemente rápido. Y los modelos simplemente no predecían eso. Durante décadas, las simulaciones computacionales habían intentado modelar cómo se formaron las primeras galaxias. Empezaban con las condiciones iniciales del Big Bang. Dejaban que la gravedad hiciera su trabajo. Y observaban cómo las estructuras crecían con el tiempo. Esas simulaciones predecían que a 300 millones de años después del Big Bang, verías principalmente galaxias pequeñas, débiles, caóticas, protogalaxias, realmente. Acumulaciones informes de estrellas que eventualmente se fusionarían en algo más grande. Pero el Webb estaba viendo galaxias que parecían maduras, organizadas, casi modernas en su estructura. Era como si alguien hubiera acelerado el video de formación de galaxias. Como si el universo temprano estuviera en modo de avance rápido. Algunas de estas galaxias eran tan masivas, tan brillantes, que los investigadores empezaron a llamarlas Universe Breakers, rompedores del universo, porque su mera existencia parecía romper las reglas de cómo se supone que funcionan las cosas. Uno de los candidatos más extremos era una galaxia que parecía tener una masa de 100.000 millones de soles, cuando el universo tenía solo 300 millones de años. Eso es comparable a la masa de la Vía Láctea moderna, excepto que nuestra galaxia tuvo 13,8 mil millones de años para construirse. Si esa medición fuera correcta, significaría que algo estaba profundamente equivocado con nuestra comprensión de la cosmología. Durante un tiempo hubo pánico genuino en la comunidad astronómica. Habían los modelos cosmológicos fundamentales, el modelo Lambda CDM, que había sido tan exitoso durante décadas, ¿estado equivocados todo este tiempo? Pero luego vino el análisis más detallado, los espectros, las mediciones cuidadosas de cómo la luz de estas galaxias estaba distribuida en diferentes longitudes de onda. Y resultó que parte del brillo extremo venía de otra fuente. No solo estrellas, sino agujeros negros. Agujeros negros supermasivos en los centros de esas galaxias, devorando materia vorazmente, emitiendo radiación intensa en todas las direcciones. Esa radiación del agujero negro inflaba el brillo aparente de la galaxia. Cuando los astrónomos separaron cuidadosamente la luz de las estrellas de la luz del agujero negro, las masas estelares resultantes eran más razonables. No 100.000 millones de masas solares. Tal vez 10.000 millones. O 20.000 millones. Todavía masivo. Todavía sorprendente. Pero no completamente imposible. Pero incluso después de corregir eso, incluso después de restar la contribución de los agujeros negros, el resultado seguía siendo perturbador. El universo temprano contenía aproximadamente el doble de galaxias masivas de lo que los modelos predecían. No fue un error de un factor de 10, pero fue un factor de 2. Y en ciencia eso importa. Significa que algo en nuestros modelos de formación de galaxias está incompleto. Tal vez las primeras estrellas fueron más eficientes en convertir gas en estrellas de lo que pensábamos. Tal vez las fusiones de galaxias ocurrieron más rápido. Tal vez la materia oscura se agrupó de manera diferente en el universo temprano. No sabemos. Todavía. Pero es un hecho observacional que nuestros modelos no pueden explicar completamente. Y eso es emocionante, porque significa que hay física nueva por descubrir. Y luego están los propios agujeros negros. Y ese es un misterio aún más profundo. Los agujeros negros supermasivos son comunes en el universo moderno. Casi toda galaxia grande tiene uno en su centro. Nuestra Vía Láctea tiene uno llamado Sagitario A estrella, con aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Algunos agujeros negros son mucho más grandes,
la galaxia M87, que hizo titulares cuando se fotografió su agujero negro por primera vez, tiene un monstruo de 6,5 mil millones de masas solares. El Quasarton 618 alberga un agujero negro de 66 mil millones de masas solares. Estos son monstruos cósmicos, pero se formaron durante miles de millones de años en galaxias maduras con mucho material para alimentarlos. Construir un agujero negro de ese tamaño es un proceso gradual. Primero necesitas una semilla. Típicamente, eso viene de una estrella masiva. Cuando una estrella con más de 20 veces la masa del Sol agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa. En menos de un segundo, una esfera del tamaño de la Tierra se comprime en un objeto de solo unos kilómetros de diámetro. Un agujero negro estelar, con una masa de tal vez 20 a 100 veces la del Sol. Luego ese agujero negro tiene que crecer. Hay dos formas de hacerlo. Puede acumular gas del espacio circundante, o puede fusionarse con otros agujeros negros. Pero ambos procesos tienen limitaciones. La acumulación de gas está limitada por algo llamado límite de Eddington. Cuando la materia cae hacia un agujero negro, se calienta por fricción antes de cruzar el horizonte de eventos. Esa materia caliente emite radiación. Mucha radiación. Y esa radiación ejerce presión hacia afuera. Presión de radiación. Si intentas forzar demasiado gas hacia el agujero negro demasiado rápido, la presión de radiación empuja el gas entrante hacia afuera. Es autolimitante. El límite de Eddington establece una tasa máxima a la que un agujero negro puede acumular materia. Para un agujero negro de masa solar, esa tasa es aproximadamente una masa solar cada 50 millones de años. Suena lento, ¿verdad? Y lo es. Si comienzas con un agujero negro de 100 masas solares y lo dejas acumular a la tasa de Eddington, ¿cuánto tiempo tomaría llegar a 1.000 millones de masas solares? Aproximadamente 1.000 millones de años. Eso está bien si tienes todo el tiempo del universo. Pero el Webb estaba encontrando agujeros negros de 1.000 millones de masas solares cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Eso no debería ser posible. Ni siquiera es suficiente tiempo. A menos que... ¿Y si los agujeros negros, semilla, fueran mucho más masivos de lo que pensábamos? ¿Y si en lugar de comenzar con 100 masas solares, comenzaras con 100.000 o 1.000.000? Hay teorías sobre cómo eso podría suceder. Tal vez en el universo temprano, enormes nubes de gas colapsaron directamente en agujeros negros sin pasar por la fase estelar. Estos agujeros negros de colapso directo podrían haber sido mucho más masivos desde el principio. O tal vez hubo estrellas de población 3, las primeras estrellas jamás formadas, que eran absolutamente masivas. No 100 veces la masa del Sol, tal vez 1000 veces, o 10.000 veces. Cuando esas estrellas monstruosas murieran, dejarían agujeros negros semilla mucho más grandes. Pero estas son solo teorías. No tenemos evidencia directa de ninguna de ellas. Todavía. Otra posibilidad es que los agujeros negros del universo temprano violaran brevemente el límite de Eddington. Tal vez hubo periodos de super-Eddington acumulación, donde por razones que no entendemos completamente, el gas pudo acumularse mucho más rápido de lo normalmente permitido. O tal vez las fusiones fueron mucho más frecuentes de lo que pensamos. Si los agujeros negros se fusionaban constantemente unos con otros en el universo temprano caótico, podrían haber crecido exponencialmente rápido. Cada fusión combina dos agujeros negros en uno más grande. Y ese más grande, luego se fusiona con otro. Y otro. Como una bola de nieve rodando cuesta abajo, recogiendo masa. El Webb ha detectado evidencia de algunas de estas fusiones,
ha visto pares de agujeros negros en galaxias tempranas, sistemas binarios donde dos monstruos están orbitando entre sí, eventualmente destinados a fusionarse. Pero aún así, incluso con todas estas explicaciones potenciales, los números no cuadran del todo. Los agujeros negros que el Webb está encontrando son demasiado masivos, demasiado comunes. Aparecen demasiado temprano. Uno de los casos más extremos es un agujero negro detectado cuando el universo tenía solo 400 millones de años. Su masa, aproximadamente 1,6 mil millones de veces la del Sol. Para construir algo así, en solo 400 millones de años, tendrías que empezar con una semilla muy masiva y hacer que acumule materia casi continuamente a tasas por encima del límite de Eddington. Y tendría que hacerlo sin parar durante 400 millones de años. Es técnicamente posible, pero extremadamente improbable, a menos que haya algo fundamentalmente diferente sobre cómo funcionaban los agujeros negros en el universo temprano. Algo que nuestros modelos actuales no capturan. Y esa es precisamente la conclusión a la que están llegando muchos astrónomos. Algo está faltando. Alguna física que no entendemos. Algún proceso que ocurrió en el universo temprano que permitió que estructuras masivas, tanto galaxias como agujeros negros, se formaran mucho más rápido de lo que nuestras teorías predicen. El Webb no ha resuelto este misterio, lo ha profundizado. Y eso es exactamente lo que un buen telescopio debería hacer. Pero los agujeros negros y las galaxias tempranas son solo parte de la historia, porque la pregunta más grande que el Webb ha abordado es mucho más simple y mucho más fundamental. ¿Cuántas galaxias hay realmente ahí afuera? En 1995, el telescopio espacial Hubble apuntó hacia un pequeño parche de cielo que parecía completamente vacío. No había estrellas brillantes ahí, no había nebulosas obvias, no había nada que sugiriera que valía la pena mirar. El equipo del Hubble eligió este parche específicamente porque parecía vacío. Querían ver qué había en la oscuridad, en los espacios entre las cosas obvias. La área que seleccionaron era increíblemente pequeña, del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia del brazo. Si pusieras ese grano de arena contra el cielo nocturno, bloquearía aproximadamente la misma cantidad de cielo que el Hubble estaba observando. Pero los astrónomos dejaron el Hubble apuntando a ese parche durante 10 días. No continuamente, sino en segmentos. Cada vez que el Hubble pasaba sobre esa región del cielo, tomaba otra exposición, otra capa de fotones, acumulando luz, fotón por fotón, y cuando procesaron la imagen final, combinando todas esas exposiciones, se quedaron completamente atónitos. Ese parche vacío contenía casi 3000 galaxias. Cada punto de luz en la imagen, casi cada píxel, era una galaxia. No estrellas individuales, galaxias enteras, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Algunas estaban cerca en términos cósmicos, grandes, brillantes, con estructuras espirales claramente visibles. Otras eran increíblemente distantes, pequeñas, débiles, apenas visibles. Algunas aparecían como solo unos pocos píxeles de luz. Pero todas eran galaxias, universos isla, cada una con su propia historia, sus propias estrellas, potencialmente sus propios planetas, tal vez su propia vida. La imagen fue llamada el campo profundo del Hubble y cambió completamente nuestra comprensión de cuán poblado está el universo. Porque si un parche tan pequeño del cielo contenía 3000 galaxias, ¿qué significaba eso para el universo entero? Los astrónomos hicieron el cálculo. El cielo completo contiene aproximadamente 41.000 grados cuadrados. El campo profundo del Hubble
cubrió solo 5,3 minutos de arco cuadrados. Eso es aproximadamente 0,000004% del cielo total. Si extrapolas de ese pequeño parche al cielo completo, asumiendo que el universo es aproximadamente uniforme en todas las direcciones, obtienes una estimación del número total de galaxias. El número que obtuvieron fue asombroso. Decenas de miles de millones de galaxias, tal vez 100.000 millones. Más tarde, el Hubble repitió el experimento con exposiciones aún más largas. El campo ultra profundo, capturado en 2003 y 2004, acumuló casi 1 millón de segundos de exposición total. Eso es aproximadamente 11 días y medio de tiempo de observación. Ese campo reveló casi 10.000 galaxias, algunas tan distantes que su luz había viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar a nosotros. Estábamos viendo galaxias como eran cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años de edad. Y eso refinó la estimación. No 100.000 millones de galaxias, más cerca de 200.000 millones. Luego, análisis posteriores usando datos adicionales sugirieron que podría haber aún más, tal vez 2 billones de galaxias. 10 veces la estimación original. Ese era el consenso cuando el James Webb se lanzó. Aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Un número enorme, incomprensible. Pero al menos era un número. Un valor que podías poner en libros de texto. Una cifra que representaba el mejor conocimiento de la humanidad sobre la escala del cosmos. Y luego, el James Webb miró la misma región del espacio que el Hubble había observado. Y todo cambió. La imagen que el Webb capturó es difícil de describir adecuadamente con palabras. Si has visto el campo ultra profundo del Hubble, probablemente recuerdes cómo se ve. Miles de galaxias dispersas sobre un fondo negro. Hermoso, impresionante, lleno de detalles. Pero todavía hay espacio negro. Áreas donde no hay nada visible. Vacíos entre las galaxias. La imagen equivalente del Webb no tiene esos vacíos. Literalmente cada píxel contiene algo. No hay fondo negro. Solo galaxias. En todas partes. Superponiéndose. Llenando cada rincón del marco. Donde el Hubble veía espacios vacíos entre galaxias brillantes, el Webb vio brillos infrarrojos débiles. Galaxias polvorientas cuya luz había sido absorbida y reemitida como calor. Galaxias tan distantes que su luz visible había sido estirada completamente al infrarrojo. Galaxias que simplemente eran demasiado débiles para que el Hubble las detectara. En un área del cielo solo ligeramente más grande que 3 lunas llenas puestas lado a lado, el Webb capturó casi 800.000 galaxias distintas. Déjame repetir eso. 800.000 galaxias. El campo ultra profundo del Hubble mostró aproximadamente 10.000 galaxias en un área similar. El Webb mostró 80 veces más. Y no son solo galaxias débiles y lejanas. Son poblaciones enteras que el Hubble simplemente no podía ver. Galaxias polvorientas donde la formación estelar activa está oculta detrás de nubes gruesas de polvo interestelar. El polvo absorbe la luz visible de las estrellas jóvenes y reirradia esa energía como calor infrarrojo. Para el Hubble, esas galaxias eran invisibles o aparecían solo como manchas tenues. Para el Webb, brillan intensamente. Galaxias de alto desplazamiento al rojo, cuya luz ha sido estirada tanto que se ha movido completamente fuera del rango del Hubble. Estas son galaxias del universo temprano, de eras que el Hubble apenas podía sondear. Galaxias enanas de bajo brillo superficial que están dispersas sobre áreas grandes del cielo. Son tan tenues que el Hubble las confundía con el fondo. Pero el Webb, con su mayor sensibilidad, puede detectarlas. Si quisieras imprimir la imagen del Webb con el
mismo nivel de detalle que las impresiones clásicas del campo profundo del Hubble, donde puedes ver la estructura de galaxias individuales, necesitarías un póster de más de 4 metros de alto por 4 metros de ancho. Un póster del tamaño de una pared completa de una habitación. Y cada centímetro cuadrado estaría lleno de galaxias. Eso es lo que el web nos ha mostrado. No solo más galaxias, sino evidencia de que nuestro censo del universo estaba dramáticamente incompleto. Ahora es importante no exagerar aquí. No todas esas 800.000 galaxias son objetos completamente nuevos que el Hubble perdió. Muchas son versiones más débiles, más detalladas de galaxias que el Hubble podía apenas detectar como puntos de luz. Pero aún así, la diferencia es asombrosa. Y plantea una pregunta obvia. Si los campos profundos del web son representativos del universo como un todo, si cada pequeño parche del cielo contiene cientos de miles de galaxias, cuando miras lo suficientemente profundo, entonces ¿cuántas galaxias hay realmente? La imagen que el web capturó es difícil de describir adecuadamente con palabras. Si miras el campo ultra profundo del Hubble, ves miles de galaxias contra un fondo mayormente negro. Si miras la imagen equivalente del web, ves galaxias en todas partes. Cada píxel, cada rincón. No hay fondo negro, solo galaxias. Donde el Hubble veía espacios vacíos entre galaxias brillantes, el web vio brillos infrarrojos débiles, galaxias polvorientas, galaxias distantes, galaxias cuya luz había sido estirada completamente fuera del rango visible. En un área del cielo solo ligeramente más grande que 3 lunas llenas, el web capturó casi 800.000 galaxias distintas. 800.000. Comparado con las 10.000 del Hubble. Eso es 80 veces más galaxias. En la misma región del espacio. Ahora, no todas esas galaxias extras son objetos que el Hubble perdió completamente. Muchas son versiones más débiles, más distantes o más polvorientas de galaxias que el Hubble podía apenas detectar. El web simplemente las ve con mucha más claridad. Pero aún así, el número puro es asombroso. Y aquí está la parte que debería hacer que tu cabeza explote. Si los campos profundos del web son representativos del universo como un todo, si cada pequeño parche del cielo contiene cientos de miles de galaxias, entonces la estimación total de galaxias en el universo observable no es 2 billones. Podría ser decenas de billones o cientos de billones. Por cada galaxia que pensábamos que existía, podría haber 10 más o 100 más, escondidas en la oscuridad, invisibles a telescopios anteriores, esperando ser descubiertas. Y eso es solo lo que podemos ver. Hay algo sobre el universo que es fácil de malinterpretar. Cuando los científicos hablan sobre el universo observable, no están hablando del universo entero. Están hablando de la parte del universo que podemos ver. La parte cuya luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Y esa distinción es absolutamente crucial, porque el universo observable no es lo mismo que el universo total. Déjame explicar la paradoja. El Big Bang ocurrió hace 13,8 mil millones de años. Esa es la edad del universo. Parece lógico, entonces, que el objeto más lejano que podemos ver esté a 13,8 mil millones de años luz de distancia. Después de todo, la luz solo ha tenido 13,8 mil millones de años para viajar desde el Big Bang hasta nosotros. Si la luz sale de un objeto cuando el universo tiene, digamos, 500 millones de años, y viaja durante 13,3 mil millones de años para llegar a nosotros ahora, entonces ese objeto debería estar a 13,3 mil millones de años luz de distancia. ¿Verdad? Equivocado. Completamente equivocado. Y la razón tiene que ver con algo fundamental sobre la naturaleza del espacio. El espacio no es estático.
No es un escenario fijo donde las cosas se mueven. El espacio mismo se está expandiendo. Se está estirando. Cada segundo que pasa, cada punto del espacio está un poco más lejos de cada otro punto. Es como vivir en la superficie de un globo que se está inflando. Si dibujas 2 puntos en el globo y luego lo inflas, esos puntos se alejan uno del otro. No porque se estén moviendo a través de la superficie del globo, sino porque la superficie misma se está expandiendo. Ahora imagina una galaxia lejana. Cuando esa galaxia emitió la luz que estamos viendo hoy, no estaba a 13.000 millones de años luz de distancia. Estaba mucho más cerca. Tal vez solo a unos pocos miles de millones de años luz. Pero mientras esa luz viajaba hacia nosotros, el espacio a través del cual se movía se expandió. La distancia que la luz tenía que recorrer aumentó constantemente. Es como correr en una cinta que se está alargando mientras corres. Estás corriendo hacia adelante a una velocidad constante. Pero la cinta se está estirando bajo tus pies. Así que la distancia que tienes que recorrer para llegar al final de la cinta está aumentando todo el tiempo. La luz viaja hacia nosotros a 300.000 kilómetros por segundo. Eso nunca cambia. Es una constante fundamental. Pero el espacio se está expandiendo al mismo tiempo. Así que la distancia total que la luz tiene que recorrer está creciendo. Cuando haces los cálculos correctamente, cuando consideras la expansión del espacio a lo largo de todo el tiempo que la luz ha estado viajando, obtienes un resultado sorprendente. Una galaxia que emitió su luz cuando el universo tenía 500 millones de años, eso es, hace 13,3 millones de años, ahora está a aproximadamente 46.000 millones de años luz de distancia. No 13,3 millones. 46.000 millones. La galaxia ha estado alejándose de nosotros todo este tiempo, mientras su luz viajaba hacia nosotros. La expansión del espacio la ha llevado mucho más lejos de donde estaba cuando emitió esos fotones. Y eso significa que el universo observable, la región del Milbuna, espacio de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros, tiene un radio de aproximadamente 46,5 mil millones de años luz, lo que hace que el diámetro total sea de aproximadamente 93.000 millones de años luz. 93.000 millones de años luz. En todas las direcciones. Y eso es solo la parte que podemos ver. Más allá de ese límite hay más universo. Tiene que haberlo. No hay razón para pensar que el espacio simplemente termina en nuestro horizonte. Es solo que la luz de esas regiones más lejanas aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. O más precisamente, esas regiones se están alejando tan rápido que su luz nunca nos alcanzará. Porque aquí está la parte realmente perturbadora. Cuanto más lejos está algo, más rápido se aleja debido a la expansión del espacio. Es una relación directa. Dobla la distancia, dobla la velocidad de recesión. Y en algún punto, a aproximadamente 46,5 mil millones de años luz, la velocidad de recesión alcanza la velocidad de la luz. Más allá de esa distancia, las galaxias se están alejando más rápido que la velocidad de la luz. Ahora, antes de que te confundas, esto no viola la relatividad. Nada se está moviendo a través del espacio más rápido que la luz. Es el espacio mismo el que se está expandiendo. Y no hay límite para qué tan rápido puede expandirse el espacio. Pero el efecto práctico es que la luz de esas galaxias nunca nos alcanzará. Está corriendo hacia nosotros a 300.000 kilómetros por segundo, pero el espacio frente a ella se está expandiendo aún más rápido. Es como correr en una cinta que se está acelerando más rápido de lo que puedes correr. Nunca llegas al final. Así que hay un horizonte
un límite fundamental a lo que podemos observar. No porque nuestros telescopios no sean lo suficientemente buenos, no porque falte tecnología, sino porque la física del universo impone un límite. Y ese horizonte no es estático, se está moviendo. Cada segundo, a medida que la luz viaja un poco más lejos, nuestro universo observable crece un poco más grande. Podemos ver un poco más lejos. Pero al mismo tiempo, debido a la energía oscura, la expansión del universo se está acelerando. Lo que significa que algunas galaxias que están actualmente dentro de nuestro horizonte eventualmente cruzarán fuera de él. Sus fotones finales nos alcanzarán. Y luego, nada, oscuridad. Se habrán deslizado para siempre fuera de nuestro alcance. En este momento, hay aproximadamente 2 billones de galaxias dentro de nuestro horizonte cósmico observable. Esa es nuestra mejor estimación actual. Pero el web está sugiriendo que el número real podría ser mucho mayor. Tal vez 10 billones, tal vez 100 billones, tal vez más, pero todas ellas están dentro de ese horizonte de 93.000 millones de años luz. Más allá de eso, hay más universo, galaxias que nunca veremos, estrellas que nunca sabremos que existen, planetas donde historias cósmicas se están desarrollando en completo aislamiento de nosotros. Y cada segundo, más del universo cruza ese límite. Aproximadamente 150 galaxias por segundo están desapareciendo más allá del horizonte, deslizándose fuera de vista. Sus fotones finales ya en camino hacia nosotros. Los últimos mensajeros de mundos que pronto serán inaccesibles para siempre. Es una idea profundamente inquietante. Pero también es la realidad del universo en el que vivimos. Un universo dominado por la energía oscura. Un universo cuya expansión se está acelerando. Un universo donde el futuro será más oscuro, más vacío, más aislado que el presente. En unos 100 a 150.000 millones de años, cada galaxia fuera de nuestro grupo local, nuestro pequeño cúmulo gravitacionalmente ligado, habrá cruzado el horizonte cósmico. Observadores futuros verían un universo que contiene solo unas pocas docenas de galaxias cercanas, agrupadas juntas, rodeadas de oscuridad infinita. No tendrían forma de saber que miles de millones de otras galaxias existieron alguna vez. No habría evidencia. La luz de esas galaxias nunca las alcanzaría. Podrían concluir, razonablemente, que el universo entero es solo ese pequeño cúmulo, que no hay nada más allá, y estarían espectacularmente equivocados, pero no tendrían forma de saberlo. Nosotros tenemos suerte. Vivimos en una era donde el universo aún es visible, donde aún podemos ver la red cósmica, donde galaxias lejanas aún están dentro de nuestro horizonte. Pero esa ventana se está cerrando. Lentamente, inexorablemente. Y la fuerza que está impulsando esa expansión, la fuerza que está empujando galaxias más allá de nuestro alcance, es una de las cosas más misteriosas del universo. La energía oscura. A finales de los años 90, 2 equipos de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes. Explosiones de estrellas que son tan brillantes y consistentes que pueden usarse como velas estándar para medir distancias cósmicas. Estaban tratando de medir qué tan rápido se está desacelerando la expansión del universo. Porque la gravedad debería estar frenándola. Toda la materia del universo debería estar atrayéndose mutuamente, ralentizando gradualmente la expansión. Pero cuando analizaron los datos, encontraron algo completamente inesperado. La expansión no se está desacelerando, se está acelerando. Las galaxias distantes no solo se están alejando, se están alejando cada vez más rápido. Fue tan sorprendente que los equipos verificaron sus datos múltiples veces. Buscaron errores.
Consideraron explicaciones alternativas, pero los resultados eran claros. Algo está empujando el espacio aparte, algo que actúa como una especie de antigravedad. Y ese algo constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe en el universo. Lo llamamos energía oscura. Pero ese nombre es engañoso. No es energía en el sentido normal. No brilla, no emite radiación, no se agrupa en objetos. Es una propiedad del espacio mismo. Una presión inherente que empuja hacia afuera. Y a diferencia de la materia normal que se diluye cuando el espacio se expande, la densidad de la energía oscura permanece constante. Lo que crea un efecto descontrolado. Más espacio significa más energía oscura. Más energía oscura significa expansión más rápida. Expansión más rápida significa más espacio. Y así sucesivamente. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. No entendemos qué es, en absoluto. Los físicos teóricos han propuesto docenas de explicaciones. Tal vez es la energía del vacío cuántico. Tal vez es un campo dinámico llamado quinta esencia. Tal vez las ecuaciones de Einstein necesitan ser modificadas a escalas cosmológicas. Pero nadie sabe. Y el James Webb, a pesar de todas sus capacidades, ha hecho el misterio aún más profundo. Hay un problema en cosmología llamado la tensión de Hubble. Es una discrepancia entre dos formas diferentes de medir qué tan rápido se está expandiendo el universo. El primer método usa el fondo cósmico de microondas. Ese es el resplandor remanente del Big Bang. Al analizar los patrones en esa radiación, podemos deducir la tasa de expansión. Ese método da un valor de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. El segundo método usa galaxias cercanas. Medimos distancias a estrellas variables llamadas cefeidas. Las usamos para calibrar distancias a supernovas. Y de ahí calculamos la tasa de expansión. Ese método da un valor de aproximadamente 73 km por segundo por megaparsec. Eso no suena como una gran diferencia, pero en cosmología es enorme. Y ambas mediciones son precisas. Han sido repetidas múltiples veces con diferentes equipos usando diferentes métodos. Y no concuerdan. Algo está mal. Ya sea con nuestras mediciones o con nuestra comprensión fundamental de cómo funciona el universo. Los científicos esperaban que el James Webb resolviera esta tensión, que sus mediciones más precisas aclararan cuál método era correcto. En lugar de eso, el Webb confirmó la discrepancia. Las mediciones con el Webb son consistentes con el valor más alto, lo que significa que la tensión es real. No es un error de medición. Hay algo fundamentalmente incompleto en nuestros modelos del universo, y nadie sabe qué es. La energía oscura es una cosa, pero hay otra componente invisible del universo que es igualmente misteriosa, y esa es la materia oscura. La materia oscura no brilla, no absorbe luz, no emite radiación. La única forma en que sabemos que existe es por sus efectos gravitacionales. Y esos efectos son imposibles de ignorar. Cuando los astrónomos miden qué tan rápido giran las galaxias espirales, encuentran algo extraño. Las estrellas en los bordes externos de la galaxia se mueven demasiado rápido. Según la cantidad de materia visible, estrellas, gas, polvo, esas estrellas deberían salir volando al espacio. Pero no lo hacen. Algo las está reteniendo. Algo invisible. Algo con masa. Cuando miran cúmulos de galaxias, ven lo mismo. Las galaxias individuales se mueven demasiado rápido para estar contenidas solo por la masa visible. Hay algo más ahí. Cuando estudian cómo la luz de galaxias distantes se curva alrededor de cúmulos masivos, un efecto llamado lente gravitacional, las distorsiones son mucho más fuertes de lo que la materia visible podría producir. Toda la evidencia apunta a lo mismo. Hay 5 veces más materia oscura
que materia ordinaria. Por cada átomo que puedes ver, hay 5 más de algo que no puedes ver. Y esa materia oscura no es solo una nota al pie. Es fundamental para cómo se formó el universo. Poco después del Big Bang, la materia ordinaria estaba caliente. Demasiado caliente para colapsar en estructuras. La presión de radiación la mantenía dispersa. Pero la materia oscura no interactúa con la radiación. Comenzó a agruparse inmediatamente, formando halos masivos invisibles mucho antes de que las primeras estrellas se encendieran. Esos halos actuaron como andamios, como marcos invisibles donde la materia ordinaria eventualmente se acumularía. Las primeras estrellas se formaron en los centros de halos de materia oscura. Las primeras galaxias crecieron dentro de esos halos. Y a medida que el universo evolucionaba, la materia oscura continuó moldeando la estructura a gran escala. El universo hoy se asemeja a una vasta red cósmica. Filamentos largos de materia oscura que se extienden cientos de millones de años luz, intersectándose en nodos densos donde se forman cúmulos de galaxias, separados por enormes vacíos donde casi nada existe. Y recientemente, usando técnicas de lente gravitacional increíblemente sensibles, los científicos han detectado directamente esos filamentos. Midieron cómo la luz de galaxias distantes se distorsionaba al pasar a través de regiones donde se predecía que existían filamentos de materia oscura. Las distorsiones eran débiles, apenas detectables, pero eran consistentes. Revelaban masa donde ninguna materia visible podía explicarla. El andamiaje invisible del universo, finalmente visto. El James Webb ha identificado una de estas estructuras con un detalle sin precedentes. Se llama la vid cósmica, una cadena de al menos 20 galaxias densamente empaquetadas que se extiende más de 13 millones de años luz. Estas galaxias se formaron cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Y ya estaban agrupadas. Ya estaban siguiendo los filamentos de materia oscura. Algunas de las galaxias más grandes en la vid ya habían dejado de formar estrellas. Algo inusual tan temprano en la historia cósmica. Como si hubieran agotado su suministro de gas o como si algo hubiera apagado su formación estelar. Usando datos del Webb, los astrónomos han compilado el catálogo más profundo de grupos de galaxias jamás ensamblado. Más de 1.600 grupos, protocúmulos que abarcan desde hace 12.000 millones de años hasta hace solo unos pocos miles de millones de años. Es un mapa de cómo la estructura creció con el tiempo, cómo pequeñas perturbaciones en el universo temprano se convirtieron en los filamentos masivos y cúmulos que vemos hoy. Y todo está sostenido por materia oscura, el 85% de toda la materia del universo. Invisible, silenciosa, pero absolutamente esencial. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El James Webb no ha mostrado el borde del universo. Ha mostrado que no hay borde accesible en absoluto. El universo observable, esos 93.000 millones de años luz de diámetro, llenos de lo que ahora sabemos podrían ser cientos de billones de galaxias, es casi con certeza solo una pequeña fracción del todo. Más allá de nuestro horizonte, el universo continúa. Infinitamente, tal vez. O al menos tan grande que la diferencia entre infinito y finito no tiene sentido práctico. Y lo que vemos, lo que el Webb ha revelado con un detalle sin precedentes, está dominado por cosas que no podemos ver. La materia oscura construye la estructura. Forma el andamiaje invisible donde las galaxias nacen. El 85% de toda la materia del universo es algo que no emite luz, no absorbe radiación, no interactúa con nada excepto la gravedad. La energía oscura desgarra esa estructura, empuja el espacio mismo, acelerando la expansión
llevando galaxias más allá de nuestro horizonte, y constituye el 68% de todo lo que existe. Hagamos las cuentas. Materia oscura, 27% del universo. Energía oscura, 68% del universo. Eso deja solo 5% para la materia ordinaria. Las estrellas, las galaxias, las nebulosas, los planetas, todo lo que brilla, todo lo que podemos tocar, todo lo que está hecho de átomos. Solo el 5%, el 95% del universo es misterioso, invisible, incomprendido. Y sin embargo, ese 5% es lo que hace posible todo lo que conocemos. Las estrellas iluminan el cosmos. Los planetas albergan vida. Las moléculas se organizan en formas complejas que eventualmente se vuelven conscientes. Somos ese 5%. Y desde esa pequeña fracción iluminada de la realidad, estamos tratando de entender el todo. Es humillante. Y también es extraordinario. Porque a pesar de ser una fracción tan pequeña, a pesar de estar hechos de la componente minoritaria del cosmos, hemos aprendido tanto. Hemos mapeado la estructura a gran escala del universo. Hemos trazado los filamentos de materia oscura que se extienden por cientos de millones de años luz. Hemos visto galaxias del amanecer del tiempo. Hemos medido la expansión del espacio con una precisión asombrosa. Hemos detectado ondas gravitacionales de agujeros negros fusionándose. Hemos fotografiado la sombra de un agujero negro. Hemos encontrado miles de planetas alrededor de otras estrellas. Y ahora, con el James Webb, estamos viendo más profundo que nunca, hacia el universo temprano, hacia las galaxias ocultas en la oscuridad, hacia las estructuras que darán forma al cosmos durante los próximos billones de años. Pero también estamos encontrando límites fundamentales impuestos no por nuestra tecnología, sino por la física del universo mismo. El horizonte cósmico es uno de esos límites. Más allá de cierta distancia, las galaxias se están alejando más rápido de lo que la luz puede viajar. Su luz nunca nos alcanzará. No importa cuánto tiempo esperemos. No importa qué tan buenos sean nuestros telescopios. Esas regiones están para siempre más allá de nuestro alcance. No solo prácticamente, sino fundamentalmente, teóricamente, según las leyes de la física. Y cada día que pasa, más del universo cruza ese horizonte. Se desliza fuera de vista. Para siempre. En este momento, aproximadamente 150 galaxias están cruzando el horizonte cósmico cada segundo, desapareciendo de nuestro universo observable. Sus fotones finales llegando a nosotros ahora, los últimos mensajeros de mundos que ya no podemos ver. Y ese proceso se está acelerando, porque la energía oscura no es constante en su efecto. A medida que el universo se expande, hay más espacio. Y más espacio significa más energía oscura. Y más energía oscura significa expansión más rápida. Es un ciclo de retroalimentación descontrolado, exponencial. En 100.000 millones de años, cada galaxia fuera de nuestro grupo local habrá desaparecido más allá del horizonte. Observadores en la Tierra, si la Tierra todavía existe, si hay alguien ahí para observar, verían un universo que contiene solo unas pocas docenas de galaxias. La Vía Láctea, Andrómeda, que ya se habrá fusionado con la Vía Láctea para formar Lactómeda. Algunas galaxias enanas locales. Eso es todo, rodeados de oscuridad infinita, sin evidencia de que miles de millones de otras galaxias existieron alguna vez. Esos observadores futuros podrían concluir, razonablemente, que el universo entero es solo ese pequeño cúmulo. Harían mediciones, desarrollarían teorías, y todas sus teorías
estarían basadas en un conjunto de datos fundamentalmente incompleto. No tendrían forma de saber sobre el universo más grande que existió en el pasado. No habría evidencia. Los fotones finales de esas galaxias distantes habrían llegado hace mucho tiempo. No quedaría luz en tránsito. Es una idea profundamente inquietante, porque sugiere que nosotros podríamos estar en la misma posición. Tal vez hay aspectos del universo que ya han cruzado más allá de nuestro horizonte. Historias cósmicas que se desarrollaron antes de que pudiéramos verlas. Estructuras que existieron en eras anteriores del cosmos, pero que ahora están para siempre ocultas. No tenemos forma de saberlo. Y esa es precisamente la cuestión. El James Webb nos ha mostrado que el universo es mucho más grande, mucho más poblado, mucho más complejo de lo que pensábamos. Pero también nos ha recordado que hay límites a lo que podemos conocer, horizontes más allá de los cuales la realidad continúa, pero para siempre inaccesible. Y sin embargo, seguimos mirando. Seguimos construyendo telescopios más grandes. Seguimos haciendo preguntas. Porque esa es la naturaleza de la curiosidad humana. No nos rendimos solo porque las respuestas son difíciles. No dejamos de preguntar solo porque algunas preguntas podrían no tener respuesta. Empujamos, exploramos, descubrimos. Y cada nueva observación, cada nuevo dato, cada nueva imagen del web, nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en este cosmos vasto y misterioso. El web es solo el comienzo. Ya hay planes para telescopios aún más grandes, más sensibles, capaces de mirar aún más profundo en el tiempo y el espacio. El Observatorio Espacial Habitable Worlds está siendo diseñado para buscar signos de vida en planetas alrededor de otras estrellas. Buscará biomarcadores, oxígeno, metano, moléculas que en la Tierra están asociadas con la vida. El telescopio, extremadamente grande en Chile, cuando esté terminado, tendrá un espejo de 39 metros de diámetro. Eso es casi 6 veces más grande que el Webb. Podrá ver exoplanetas directamente, caracterizar sus atmósferas. Tal vez, solo tal vez, detectar señales de civilizaciones. Y hay conceptos aún más ambiciosos. Telescopios en la Luna, protegidos de la interferencia de la Tierra. Interferómetros espaciales que actúan como telescopios virtuales del tamaño del sistema solar. Detectores de ondas gravitacionales que pueden ver fusiones de agujeros negros desde el otro lado del universo observable. Cada uno empujará un poco más el horizonte de lo conocido. Cada uno revelará nuevos misterios, nuevas preguntas. Porque esa es la naturaleza de la ciencia. Cada respuesta genera 10 nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevos territorios inexplorados. Y eso no es una falla del método científico. Es su mayor fortaleza. Porque significa que siempre hay más por descubrir. Siempre hay nuevos horizontes que alcanzar. El James Webb ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Ha mostrado que es más grande, más antiguo, más complejo de lo que imaginábamos. Pero también ha mostrado algo más importante. Ha mostrado que aún tenemos mucho que aprender, que los misterios más profundos del cosmos, qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, cómo se formaron las primeras galaxias, si estamos solos, permanecen sin resolver. Y eso, en última instancia, es la razón por la que construimos telescopios, no solo para ver más lejos, sino para hacer mejores preguntas, para empujar los límites de lo conocido, para recordarnos que el universo es más maravilloso, más extraño, más asombroso de lo que nuestras teorías más salvajes sugieren. Somos criaturas pequeñas en un planeta pequeño alrededor de una estrella promedio en los suburbios de una galaxia espiral típica. Y esa galaxia es una entre cientos de billones. Pero somos criaturas
que pueden mirar al cielo y preguntarse qué hay ahí afuera, que pueden construir máquinas para capturar fotones que han viajado durante miles de millones de años, que pueden descifrar los secretos del cosmos a partir de puntos de luz en la oscuridad. Somos polvo de estrellas que ha ganado consciencia. Átomos organizados de tal manera que pueden contemplar átomos. El universo mirándose a sí mismo. Y en esa capacidad de asombro, en esa curiosidad insaciable, en esa negativa a aceptar no sé como respuesta final, hay algo profundamente significativo. El James Webb es solo una herramienta, pero es una herramienta que representa lo mejor de lo que somos. Nuestra voluntad de explorar, nuestra determinación de entender, nuestra creencia de que el universo, por más vasto y misterioso que sea, no está más allá de nuestra comprensión. Y eso, en sí mismo, es extraordinario.